Mientras Rubens desempeñaba una misión diplomática en Inglaterra, un cortesano algo desinformado pregunta al famoso artista cuando éste se disponía a coger unos pinceles. El embajador de Su Majestad el Rey de España se distrae pintando, a lo que Pedro Pablo respondió: «No, señor, es el pintor Rubens quien a veces se distrae haciendo de embajador». En otra ocasión, Pedro Pablo protesta ante el duque de Archot porque los pasaportes necesarios para acceder a Holanda le han sido denegados. La respuesta del duque a la atenta carta del pintor fue contundente: «Me importa un bledo que vayáis o no de buena fe y que podáis rendirme o no cuentas de vuestros actos. Todo lo que puedo deciros es que celebraré mucho que en adelante aprendáis cómo deben escribir a las personas de mi clase las gentes de la vuestra». Felipe IV comentó indignado cuando se enteró de la afrenta al pintor: «Archot debe saber que yo puedo hacer en un minuto 100 duques de Archot, pero que solamente Dios puede hacer un Rubens». No menos anecdótico es el ascenso social del artista flamenco. El joven pintor, hijo de un hombre proscrito, hereje y desterrado, llegará a ser Pedro Pablo Rubens, caballero, gentil hombre y secretario de Su Majestad. En esa época empieza a correr de boca en boca una frase popular muy significativa para la ocasión: «Ahora se hacen más nobles en un año que antiguamente en 100». Dos grandes genios de la pintura fueron contemporáneos de Pedro Pablo Rubens. Uno es el artista holandés Rembrandt van Rijn, quien en su colección de cuadros tenía este lienzo de Rubens que aparece en imagen, titulado Hero y Leandro. El otro es el español Diego de Rodríguez de Silva y Velázquez. Rubens, poco amigo de entablar conversaciones con otros pintores, parece que hizo cierta amistad con el joven español cuando le conoció en su segundo viaje a Madrid. Al menos así lo reconoce el maestro y suegro de Velázquez, Pedro Pacheco, quien se asombra de la velocidad del artista flamenco en el manejo de los pinceles. Durante la vida de Rubens se completa la construcción de dos edificios de fama universal: el Escorial en España, de la mano del arquitecto Juan de Herrera, y el Vaticano en Roma. Maderno y el Gran Bernini, famoso también por sus obras escultóricas, se encargan de finalizar este proyecto. También son contemporáneos de Rubens otros dos genios de las letras universales, Cervantes y Shakespeare. Ambos fallecen en la misma fecha, el 23 de abril de 1616, día del libro. A lo largo de la vida del pintor flamenco, la mentalidad científica comienza a abrirse paso ante los nuevos y revolucionarios descubrimientos, aunque la Iglesia continúa poniendo trabas. Así, Galileo Galilei confirma los descubrimientos de su antecesor Copérnico sobre la rotación de la Tierra, pero ha de retractarse ante la Inquisición. Sabido es que mientras salía de la sala del tribunal murmuró: «Pero sin embargo se mueve». La filosofía tiene un importante papel como impulsor de la ciencia. El racionalista Descartes y el empirista Bacon son dos buenos ejemplos de las dimensiones que alcanza la filosofía en el siglo XVII. Pedro Pablo Rubens fue un personaje comprometido con el periodo histórico que le tocó vivir, entre otros motivos porque tuvo que desempeñar varias misiones diplomáticas. El pintor flamenco se inició en el mundo de la diplomacia cuando realizó su primer viaje a Madrid en 1603 para entregar a Felipe III y a su válido, el duque de Lerma, a quien retrata a caballo, una serie de regalos con el objetivo de conseguir para el reino de Mantua el aprecio del monarca español. En 1622, María de Médicis, reina de Francia y madre de Luis XIII, encarga a Rubens 25 cuadros que recojan las escenas más significativas de su vida.
Estos lienzos se exponen a la nobleza en 1625 con motivo de la boda de Enriqueta, hermana de Luis XIII, con el monarca británico. En la corte francesa, el artista flamenco conoce al cardenal de Richelieu y al favorito del monarca inglés Carlos I, el duque de Buckingham. En la imagen aparece el retrato del duque pintado por Rubens. Pedro Pablo vuelve a Madrid en 1628. Felipe IV, quien tiene una opinión muy favorable del pintor, le autoriza para mantener conversaciones de paz con Inglaterra. Rubens retrata durante su estancia en Madrid a varios miembros de la corte española, entre ellos al mismísimo monarca. Además, Felipe IV le encarga una serie de cuadros para su coto privado de caza llamado La Torre de la Parada. El pintor parte inmediatamente para Londres. En Inglaterra, además de zanjar una serie de acuerdos políticos, Carlos I le encarga varias pinturas para la sala de banquetes de Whitehall sobre la vida de su padre, Jacobo I. La forma de vida de Rubens, rodeado de lujo en su elegante mansión de Wapper, es la de un perfecto burgués. Pedro Pablo, que llegó a ser un personaje muy rico y con un gran prestigio social, es un hombre ambicioso y seguro de sí mismo, que no se conforma con ser un pintor de primera línea, sino que desea honores, poder y gloria. Estos rasgos de su personalidad contrastan con sus hábitos religiosos. Rubens se levanta temprano todos los días para acudir a misa. Este pintor es el paladín de la Contrarreforma, como puede apreciarse en sus obras religiosas. Contradictoriamente, Pedro Pablo es un hombre con una fuerte sensualidad, que se siente atraído por las redondeces femeninas. Sus dos esposas, bastante más jóvenes que él, fueron mujeres de gran belleza y carnes opulentas. Sin embargo, el carácter recatado de Isabel Brand inspiró en menor medida al atractivo pintor. En cambio, su exuberante segunda mujer, Helena Furmen, sobrina del artista, acaparó toda la atención de Rubens. Esta joven le motiva a inmortalizar su efigie en numerosos y variados retratos pintados con grandes dosis de sensualidad. El infante don Fernando escribe sobre Helena: es la más bella de todas las damas de Amberes. A la muerte del artista, la joven viuda vuelve a casarse en 1645. Casi un siglo después, un clérigo familiar del pintor descubre accidentalmente el epitafio dedicado al artista y se encarga de grabarlo. Parece que Helena mostró poco interés por el sepulcro de su esposo. Rubens nace durante el destierro de su padre en el pueblo alemán de Siegen en 1577. Pedro Pablo llega a Amberes 10 años después. En esta ciudad belga estudia en varios talleres de pintura hasta que decide conocer Italia, donde permanece 8 años como pintor en la corte del duque de Mantua. En esta etapa de su vida, Rubens visita varias ciudades italianas y, en misión diplomática, Madrid. De regreso a Bélgica, los gobernantes de los Países Bajos le reclaman desde Bruselas para nombrarle pintor de su corte en 1609. En este mismo año se casa con esta mujer, Isabel Brand, con quien tendrá 3 hijos. En esta imagen aparece Alberto y Nicolás. Toda la familia vive en esta lujosa mansión del elegante barrio de Wapper. Rubens viaja a Francia en varias ocasiones para pintar una serie de cuadros de la reina madre, María de Médicis. Más tarde, en 1626, fallece su esposa de tuberculosis. Entonces, Rubens se sumerge en la pintura y en la política. La regente de los Países Bajos, la infanta Isabel, confía plenamente en el pintor y le encomienda diferentes misiones con el fin de establecer alianzas con Holanda e Inglaterra.
Por este motivo es llamado a Madrid y posteriormente enviado a Inglaterra, donde el rey Carlos I le nombra caballero por la Orden de la Espuela de Oro. De vuelta a Amberes, en 1630, contrae matrimonio con esta hermosa mujer, Helena Furmen, que le da 5 hijos, uno póstumo. En 1633 fallece la infanta Isabel y le sustituye don Fernando. En estos últimos años se acentúa tanto la enfermedad del artista que a veces ni siquiera puede coger los pinceles. El reumatismo alcanza el corazón en 1640.